Bienvenidos a la historia de hoy. Hoy hablaremos de Mariana Foster, más conocida por su historia, la Viuda Negra de California. Si ves por primera vez este video, suscríbete aquí en el canal, activa la campanita de notificación porque todas las veces estamos subiendo nuevas historias. Ahora sí, continuamos con la historia de la Viuda Negra. Todo empieza en California en 1990, en la aparente tranquilidad de la ciudad de Bakersfield. Un pequeño restaurante de hamburguesas se transformó en el escenario de una de las investigaciones más perturbadoras en la historia del estado. Lo que parecía ser un negocio familiar escondía detrás de su cocina una verdad totalmente macabra. Todo comenzó con una serie de desapariciones. Hombres sin antecedentes criminales ni problemas financieros desaparecían sin dejar algún tipo de rastro. La mayoría tenía algo en común. Todos habían estado involucrados sentimentalmente con la misma mujer. Su nombre era Marian Foster, una mujer de 42 años, carismática, emprendedora y viuda. 3 veces había enviudado. Dueña del restaurante, Mariana Steiner. Su vida parecía impecable, sin embargo, su historia pronto tomaría un giro totalmente siniestro. Marianne's Diner was crazy. Many people loved those hamburgers. Even my brother said they were the most delicious hamburgers in the world. El 17 de mayo de 1990, la policía de Bakersfield recibió una denuncia por la desaparición de Joseph Kramer, un mecánico de 38 años que había comenzado a salir con Marianne. 6 meses antes, su hermana Linda Kramer fue la primera en notar que algo no estaba bien. Mi hermano nunca se iba sin avisar. Siempre llamaba, al menos para decirme que estaba bien. Pero esta vez pasaron días y su teléfono estaba apagado. Fui a su casa. Todo estaba en orden, excepto que su maleta y su billetera seguían ahí. Su auto también estaba estacionado afuera. Fue entonces cuando supe que algo malo había pasado. El detective a cargo, Michael Reeves, inició la investigación entrevistando a las personas más cercanas de Joseph. La última persona que lo vio con vida fue su pareja, Marianne Foster. Nos reunimos con la señora Foster en su restaurante. Nos dijo que Joseph había decidido irse de viaje sin avisarle. Parecía tranquila, pero algo en su historia no encajaba. Revisamos sus registros y notamos que había estado casada 3 veces antes. Y todos sus esposos habían muerto en circunstancias sospechosas. El primer esposo desaparecido fue en el año 1982. Según el informe, se dijo que había abandonado a su esposa y nunca se volvió a saber de él. En 1989, el segundo caso de su esposo, Daniel Bros, murió en un incendio detrás de su casa. El caso fue archivado como un accidente. Luego, en el año 1988, su tercer esposo, Harold Smith, falleció por una intoxicación alimentaria. La muerte fue catalogada como natural. A pesar de las sospechas, nunca se encontraron pruebas suficientes para incriminar a Marianne. Pero esta vez, la desaparición de Joseph Kramer comenzó a levantar demasiadas preguntas para los investigadores. Mientras la policía intentaba reconstruir los últimos pasos de Joseph Kramer, un testimonio cambió el curso de la investigación. Un empleado del restaurante se presentó en la estación policial con una declaración inquietante. Siempre pensé que la señora Foster era estricta, pero nunca imaginé que algo así pudiera estar pasando. Una noche, la vi llevando bolsas grandes al congelador del restaurante. Me pareció extraño, porque el restaurante ya estaba cerrado. Pero lo más raro fue el olor. Era un olor fuerte, metálico. No era carne común, eso te lo puedo asegurar. Ante el testimonio, las autoridades inspeccionaron el restaurante. En la cámara frigorífica encontraron varias bolsas con carne molida, supuestamente destinadas para las hamburguesas. Pero una prueba de ADN cambiaría el rumbo de la investigación. Los resultados tardarían unos días en llegar. Mientras tanto, la policía volvió a interrogar a Marianne Foster.
I don't know what happened to Joseph. Maybe he ran off with another woman. He's a Freeman detective. No sé qué le pasó a Joseph. Tal vez se fue con otra mujer. Es un hombre libre, detective. Lo que nadie sabía hasta ese momento era que su historia estaba a punto de derrumbarse. Lo que se descubriría en su restaurante marcaría el inicio de un caso macabro que conmocionó a toda California. Lanzan así oficialmente la investigación sobre la desaparición de Joseph Kramer. La policía de Bakersfield empezó a indagar más profundamente en la vida de Marianna Foster. Su historia amorosa ya era sospechoso, pero lo que los investigadores hallaron en su pasado reveló un perfil mucho más complejo y oscuro. Por esta circunstancia, empezaron a revisar antiguos reportes policiales. Dieron con un documento que había pasado desapercibido por años. Una denuncia por violencia doméstica, con una fecha del año 1989, apenas unos años antes de la desaparición de Kramer. El agresor, Harold Smith, un tercer esposo, fallecido por intoxicación según el reporte. Recuerdo que recibimos una llamada al 911 desde el domicilio de la señora Foster en agosto del 89. Cuando llegamos, la encontramos con un ojo morado y la nariz sangrando. Nos dijo que se había caído, pero su mirada delataba miedo. Sabíamos que estaba mintiendo, pero sin pruebas y sin una denuncia oficial no podíamos hacer mucho. El informe también escondía testimonios de vecinos que escuchaban gritos y discusiones totalmente violentas con su antigua pareja. A veces, en plena madrugada, se escuchaban gritos. Él la insultaba, lanzaba cosas. Una vez la vi en la tienda del barrio con moretones en los brazos. Le pregunté si estaba bien, pero solo sonrió y dijo que era torpe. Harold Smith tenía un historial agresivo. Fue arrestado en el año 1983 por una pelea en un bar. Y en 1987, una exnovia solicitó una orden de restricción en contra de él. Hasta ese momento, Marianne Foster parecía una mujer con mala suerte en el amor. Pero al descubrir los antecedentes de su esposo, la historia comenzó a tomar otro rumbo. ¿Podía ser que Harold Smith no hubiera muerto por accidente? ¿Fue un acto de defensa o había algo más? Mientras la policía reconstruía las piezas de la investigación, lograron contactar con Sarah Foster, la única hija de Marianne, fruto de un matrimonio anteriormente. Hace años que no hablaba con su madre, pero lo que reveló dejó a los detectives totalmente asombrados. Mi madre nunca fue una mujer débil. Era callada, reservada, pero cuando alguien la lastimaba, lo pagaba caro. Cuando era niña, la vi discutir con su segundo esposo, Daniel. Una vez lo golpeó con una sartén en la cabeza. Él se enojó y la empujó contra la pared. Esa noche dormí en casa de una amiga porque no quería estar allí. Los detectives comenzaron a considerar una posibilidad inquietante. ¿Y si Marianne Foster no era solo una víctima? ¿Y si había decidido tomar la justicia por su propia mano, sin embargo, sin pruebas concretas? Todo era conjeturas. Mientras tanto, el laboratorio forense continuaba analizando las muestras encontradas en el restaurante. Marianne, por su parte, seguía en su rutina diaria en el Marianne Diner sin mostrar señales de preocupación. Pero la calma no duraría mucho tiempo. En los próximos días, la policía recibiría los resultados del análisis de ADN y la verdad sobre Marianne Foster saldría finalmente a la luz. Mientras la policía de Bakersfield seguía investigando la desaparición de Joseph Kramer, el laboratorio forense estaba a punto de emitir un informe que cambiaría el rumbo del caso. Pero cuando los detectives intentaron interrogar nuevamente a Marianne Foster, ella desapareció. Los oficiales trataron de rastrear su paradero, pero Marianne había abandonado su casa y el restaurante sin dejar ningún tipo de rastro. Sus empleados aseguraron que la última vez que la vieron estaba inquieta y revisaba el reloj cada momento. La señora Foster siempre fue estricta, pero ese día estaba más extraña de lo normal.
Se despidió de todos sin motivo y me dejó encargado del local. Cuando le pregunté si volvería al día siguiente, solo me sonrió y dijo: cuida bien el lugar, Peter. Mientras tanto, la policía logra obtener los resultados del laboratorio finalmente, el cual llegaron. Lo que descubrieron fue escalofriante. La carne molida hallada en la cámara frigorífica del restaurante no era carne de res, era carne humana. Con estas pruebas, los forenses confirmaron que una de las muestras coincidía con el ADN de Harold Smith, el tercer esposo de Marianne. Esto no solo confirmaba que Marianne lo había asesinado, sino que había utilizado su cuerpo como ingredientes para las hamburguesas que servían en el restaurante. Todas las personas el cual estaban en la investigación quedaron horrorizados. Los detectives comenzaron a revisar todos los casos de los anteriores esposos de Marianne. Marianne Foster no solo era una viuda negra, sino que había llevado su crueldad a un nivel inimaginable. Lo que parecía ser un simple caso de desaparición se había convertido en una de las historias más macabras en la historia criminal de California. Todo indicaba que Robert Jessen y Danielle Brooks, sus dos primeros maridos, tampoco habían muerto de forma natural. Conforme avanzaba la investigación, las pruebas comenzaron a revelar un patrón oscuro de la vida de Marianne. Durante años, había sido víctima de violencia doméstica. Sus primeros dos esposos habían maltratado físicamente y, al parecer, en un acto de desesperación, ella decidió acabar con ellos. En el año 1982, Robert Jessen desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Marianne reportó que él había abandonado su hogar, pero los vecinos recordaron algo distinto: discusiones violentas, gritos, amenazas. La tormenta que vivía ese hogar no era algo normal. En 1986, Danielle Brooks murió en un incendio detrás de su vivienda. Oficialmente se determinó así que había sido un accidente, pero ahora se sospechaba que Marianne había provocado el fuego para ocultar sus crímenes. Pero ahora el asesinato de Harold Smith, sin embargo, fue distinto con él. Marianne cruzó las líneas, del cual ya no había regreso atrás. No solo lo mató, sino hizo algo impensable con su cuerpo. Mi madre nunca hablaba de sus matrimonios, solo decía que eran hombres difíciles, pero ahora todo tenía sentido. Ella no era solo una víctima, se había convertido en algo peor. Mientras la policía reunía pruebas, se inició una intensa búsqueda para dar con el paradero de Marianne. Pasaron días y ninguna pista. Su casa estaba vacía, su teléfono desconectado y no había registro de que hubiera tomado un vuelo o autobús. Pero entonces, el 27 de mayo de 1990, aproximadamente a las 11:45 de la noche, una patrulla de la policía de tránsito detuvo un viejo automóvil en una carretera fuera de Bakersfield. El motivo: una luz trasera rota. Dentro del vehículo, una mujer con cabello corto y teñido entregó documentación a nombre de Linda Carter. Dijo que estaba de paso y que se dirigía a visitar a su hermana en Fresno. Estaba nerviosa y se reía. Incluso cuando bajó del carro, no paraba de sonreír. Era una sonrisa nerviosa, como si intentara ocultar algo en su apariencia. Le pedí que bajara del auto y que esperara mientras revisábamos sus documentos. Algo no cuadraba. Cuando los oficiales ingresaron los datos al sistema, descubrieron que no existía ninguna Linda Carter registrado en California. Así, le pidieron que lo acompañara a la estación para verificar su identidad. Al principio ella fue cooperativa, pero cuando intentaron colocarle las esposas, trató de huir. Tras un breve forcejeo, fue reducida y llevada a la comisaría. Ya en la estación, los detectives la confrontaron. Sabía que era Marianne Foster, pero ella insistía. Se trataba de una confusión. Solo cuando le mostraron los ADNs y la acusación formal por el asesinato de Harold Smith, Marianne finalmente se derrumbó. You want the truth? Yes, I did it. I did it because I couldn't take it anymore. Robert beat me every night. Daniel, he locked me up for days.
Harold. He broke my ribs and told me he'd never let me go. Do you know what that feels like? Do you know what it's like to live in fear? I had no choice. La mujer comenzó a confesar lo que había hecho. No solo había asesinado a su esposo, lo de Harold Smith superaba cualquier límite. Sabíamos que había sido víctima de abuso, pero nada justificaba lo que había hecho. No solo había matado a sus esposos, se deshizo de Harold Smith de una forma que nadie podría imaginar. Después de matarlo, usó el cuerpo para preparar carne en su restaurante. Durante semanas sus clientes, sin saberlos, comieron hamburguesas hechas por su esposo. Comieron hamburguesa. El caso de Marianne Foster sacudió a todo el país, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por la historia de abuso que había detrás. El juicio en contra de Marianne comienza el 5 de octubre del año 1990 en la Corte Superior del Condado de Kern. Marianne enfrenta 3 cargos de homicidios de primer grado y 1 por la ocultación de pruebas. Durante el juicio, la fiscalía presenta pruebas evidentes demoledoras, análisis de ADN que confirmaban que la carne del restaurante pertenecía a Harold Smith. No podemos negar que la señora Foster sufrió abusos en sus relaciones, pero en vez de buscar ayuda o denunciar, tomó justicia por su cuenta de la manera más cruel posible. No se trata de una víctima, sino de una asesina fría y calculadora. Mi cliente vivió en un infierno. Su primer esposo la golpeaba cada noche. Su segundo marido la aisló de su familia y Harold Smith fue el peor de todos. ¿Podemos juzgarla por haber llegado al límite de su resistencia? ¿Podemos ignorar los años de sufrimiento que la llevaron a este punto? El testimonio de su hija de Sarah Foster y reportes policiales sobre el abuso sufrido en sus matrimonios anteriores. Recuerdo noches en las que mi madre dormía en el suelo porque mi padrastro le decía que no merecía la cama. La vi con cortes en los brazos, con la cara hinchada. Me decía que todo estaba bien, pero no lo estaba. El testimonio de Sarah Foster y de vecinos reconstruyeron una historia de horror doméstico. Se reveló que Robert Yesen, su primer esposo, lo había estrangulado repetidamente. Ella tomó un cuchillo y en defensa propia lo mató. No llamó a la policía, envolvió su cuerpo en una lona y lo enterró en el patio de su casa. 4 años después, Daniel Bruce, el otro esposo, lo había mantenido encerrado durante semanas y finalmente Marianne incendió la casa mientras él dormía adentro del hogar. Pero con Harold Smith todo fue diferente. La noche del 5 de mayo de 1989, tras una fuerte discusión, Harold golpea a Marianne hasta dejarla inconsciente. Cuando despertó, algo en ella se había roto. Ya no tenía miedo, tenía mucha rabia. Ella esperó a que él se durmiera. Y lo que hizo después se convirtió su caso en uno de los más escalofriantes de las historias criminales de California. Podía haberlo echado, quemado el cuerpo o lanzado al río, pero no. Ella decidió hacer algo impensable. Usó su propio restaurante para deshacerse de las pruebas. Cada hamburguesa servida era parte del... Después de semana de juicios, el 12 de noviembre del año 1990, el jurado emitió su veredicto. La violencia que usted sufrió en su vida no justifica los actos atroces que cometió. En lugar de buscar ayuda, eligió un camino de horror. Es por ello que la condeno a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida con alivio por los familiares de la víctima, pero también con debates encendidos entre quienes veían a Marianne como una mujer desesperada por escapar del infierno el cual vivía. Este veredicto envía un mensaje claro. El abuso no puede ser una justificación para cometer atrocidades.
Marianne Foster fue trasladada a la prisión estatal del Chowchilla, una de las cárceles de mujeres más grandes de California. Hoy, más de 30 años después, sigue cumpliendo su condena de aislamiento. En una entrevista recientemente ha dicho que no se arrepiente de haber matado a sus esposos, pero que lamenta haber llegado al extremo en su última víctima. Por eso recuerda cuánto dolor hayas sufrido en esta vida. Recuerda, nunca debes cruzar estos límites, porque al final de un hecho o una historia sale a la luz la verdad. Y así llegamos al final de esta historia, La Viuda Negra de California. Si te gustó esta historia y nos ves por primera vez, suscríbete aquí en el canal, activa la campanita de notificación para que no te pierdas nuestro próximo video. Yo soy Mr. Ariel.